Están escuchando en un hopo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro blog. No me enteras, ¿esto qué es? Ser o no ser, esta es la cuestión. Trabajando en la Feria Internacional del Libro con una editorial que se llama Penguin Random House y pues evidentemente no pude hacer blog. Ok, quiero que sepan que estas bolsas son muy resistentes, muy resistentes. Como yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, tengo muchas cosas. Qué horror. ¿Qué por editoriales? Porque se me da la gana. Vamos a empezar con La campana de cristal de Sylvia Plath. Este libro lo quería, bueno, quiero muchos libros hace mucho tiempo, entonces no me hagan caso. Esther Greenwood, si no estoy mal, ¿sí? Ella es una chica talentosa que gana una beca para trabajar durante un mes en una revista de moda en Nueva York. Se supone que esta experiencia debería ser glamurosa, debería ser satisfactoria, pero ella se siente alienada, ella se siente vacía, ella se siente fuera de contexto. Y cuando regresa a los suburbios, su salud mental se deteriora rápidamente y empieza a confrontarse con sus pensamientos y con esta presión social ejercida en las mujeres para tener una vida tradicional. Canta el título, La campana de cristal, porque precisamente Sylvia Plath lo que hace es una metáfora en cómo es esa sensación de estar oprimido, de estar aislado de la depresión bajo una campana de cristal. Entonces, brutal. Este libro lo que hace es enmarcar de una manera íntima, de una manera profunda y angustiante, una mente en crisis. Fue publicado en 1963 bajo un seudónimo, todos los datos se los pongo acá. Como ustedes saben, y si no saben, Sylvia Plath muere por un suicidio un mes después de su publicación. Y por este motivo y por el contenido de la obra, su familia, especialmente su madre, retarda un poco la publicación y en Estados Unidos se publica en 1971. Yo siento que esto es una obra de culto ya podríamos considerarlo como un clásico moderno, especialmente para la literatura feminista y para todas estas obras que abordan o exploran la salud mental. Gran libro, lo voy a leer con Pau. Pau también lo compró. No tiene más en este ejemplar 200, en esta edición 264 páginas, entonces seguimos con este libro que es El invencible verano de Liliana. Este libro es un testimonio literario que reconstruye la vida y la muerte de Liliana Rivera Garza, que es la hermana menor de la autora, quien fue víctima de un feminicidio en 1990 cuando ella tenía 20 años. Liliana era una estudiante de arquitectura que había tomado la decisión de terminar con una relación abusiva con su entonces pareja, quien fue el victimario. Que hace la autora es conmemorar la vida de su hermana. Y el título está inspirado en una frase, en una cita de Albert Camus, que en lo más profundo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano. Y esto es una oda prácticamente a la resiliencia social y una denuncia a toda esta violencia de género y a todos estos crímenes que generalmente quedan impunes. También Cristina Rivera Garza hace como acuña a un término, escrituras zoológicas. Escribe textos que están basados en archivos y en documentos de otras personas que de alguna u otra forma sufrieron de violencia. Utiliza herramientas como notas, como cartas, como apuntes en los diarios, como recuerdos personales, como entrevistas, como documentos judiciales para construir esta historia bastante conmovedora. Así que muy recomendado también porque en el año 2024, o sea, el año pasado, ganó el premio Pulitzer en la categoría de memoria y autobiografía. Con Albert Camus. Para nadie es un secreto que es uno de mis escritores favoritos, si no lo saben, ya lo saben. Me encanta, he leído El hombre rebelde, he leído El extranjero y he leído La caída. Ahora, compré El mito de Sísifo, evidentemente no lo he leído, me llama mucho la atención porque materializa esta figura de Sísifo, que fue un hombre condenado por los dioses a arrastrar una piedra colina arriba constantemente y ver cómo se devuelve y volver a empezar. Qué frustrante, ¿no?
Entonces, aquí, en este libro que fue publicado en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Albert Camus nos plantea este absurdo constante de la existencia, esta pregunta de ¿tiene sentido seguir viviendo aun cuando la vida no tiene sentido? Y no, ante esta falta de sentido racional y ante esta falta de respuestas absolutas, aceptemos el absurdo de la existencia, pero resignación, haciendo de la vida un acto constante de rebeldía. Primero que todo, quería hacerles una pregunta y es, ¿ustedes suelen escoger al libro por su portada? Porque yo no lo suelo hacer, pero esta portada quiero que sepan que fue determinante en la elección. Sé que anteriormente tenía otra portada que es roja y hay un ave, sin embargo se los voy a poner acá, pero fue determinante en el sentido de escoger cuál obra, porque igual a Samantha Schweblin la quiero y la quería leer. Sé muy probablemente que yo no estoy diciendo o pronunciando bien su apellido, así que lo lamento de antemano y si alguien puede corregirme, por favor, muchas gracias. Samantha Schweblin me causa la misma curiosidad que en su momento me causó Mariana Enríquez, que también es una escritora argentina. No las estoy comparando, siento que tienen sutilmente un parecido en su narrativa, en su estructura, en sus temas, cuentos terror. Ya veremos si sigo pensando lo mismo. Y quería leer una novela. Sé que también su novedad era El buen mal, si no estoy mal. Igual acá les pongo la portada, que es cuentos. Yo quería leer una novela, entonces estaba entre Kentucky y Distancia de Rescate, y la portada fue, como les dije, determinante para la elección. Y la premisa, obviamente, en donde está ambientada en una Argentina rural y el personaje es una madre llamada Amanda, donde despierta en un hospital gravemente enferma acompañada de un niño llamado David, quien no es su hijo, pero parece conocerla profundamente. Y empiezan como una especie de diálogo inquietante y fragmentado en donde vamos a ver qué acciones o circunstancias los llevaron a su estado actual y cómo este niño, a través de una serie de preguntas con una madurez desconcertante, nos va teniendo en vigilia. Entonces toca temas como la maternidad, como la responsabilidad, como las consecuencias ante las decisiones de los seres humanos frente al medio ambiente, y el tema del título, Instancia de Rescate, hace referencia a esta proximidad necesaria para poder salvar a alguien, a un ser querido, a alguien que amamos, de peligro. Entonces sí, tengo expectativas. Ya veremos qué onda. Otro premio Pulitzer, y acá quiero hacer un paréntesis porque hay una gran diferencia, y es que el premio Pulitzer se gana por un título, por un libro, y hay categorías. Está drama, está novela, está biografía, autobiografía, poesía. Y el premio Nobel de Literatura se gana por la totalidad de su obra. Se tiene en cuenta toda la obra del autor. Evidentemente siempre va a haber un título, un libro que resalte más. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Han Kang, que es el anterior. La vegetariana. Anne Ernaux, yo creería que El acontecimiento, y así. El premio Pulitzer lo gana el libro. Entonces yo ya les nombré uno, que es El invencible verano de Liliana, que ganó el premio Pulitzer de autobiografía. Este precioso lo ganó por ficción. En el 2020, fue publicado en el 2019, pero quiero seguir diciéndoles diferencias. El premio Pulitzer lo da la Universidad de Columbia en Estados Unidos, principalmente el idioma es en inglés. El premio Nobel, diferentes idiomas, lo da la Academia Sueca. Bebesaurio, que es Los chicos de la níquel de Colson Whitehead. Una obra basada en hechos reales. Podemos considerarlo, podemos catalogarlo dentro del género de ficción histórica y novela social. Narra la historia de Elwood Curtis, que es un joven afroamericano disciplinado e inteligente que vive en el sur segregado de Estados Unidos durante la década de 1960, y está bastante influenciado por los discursos de Martin Luther King Jr., por lo que él tiene la esperanza de una justicia racial pronta. Sin embargo, por cosas de la vida y por un error, termina en la Academia Níquel, que es un supuesto correccional, pero termina siendo brutal y corrupto. Y allí conoce a otro chico igual o más cínico,
y escéptico que él, y juntos luchan para sobrevivir de estos abusos físicos, sexuales, psicológicos, en donde los dos tienen perspectivas sobre el mundo y generando así un panorama y un retrato poderoso de la resistencia racial sistémica. Entonces va alternando el pasado de Curtis y el presente, en donde se van demostrando todos estos abusos y van saliendo a la luz décadas después toda esta problemática que hubo en la níquel. Alfaguara, pero de Morel. Es un libro publicado en 1940, escrito por Adolfo Bioy Casares, que es un argentino, y es una novela de ciencia ficción filosófica. La historia de un fugitivo que llega a una isla misteriosa y aparentemente deshabitada. Posteriormente se da cuenta que hay un grupo de personas que parecen no notar su presencia, y entre ellos hay una mujer que se llama Faustine, de la cual se enamora. Y a medida que va avanzando la historia, va descubriendo, y el narrador expresa, que estas personas no son reales, una proyección artificial y eterna de personas dadas o generadas por una máquina que fue creada por un científico llamado Morel. La cuestión es que esta máquina no solamente reproduce los sonidos y la imagen de los seres humanos, sino también su conciencia, lo que genera esta inmortalidad artificial y una especie de conflicto en todo el relato entre la realidad, entre el amor, entre la obsesión con vencer a la muerte. Es un gran libro, es considerado un clásico del siglo XX de la literatura hispanoamericana, que incluso fue prologado por Borges, y también dijo que era un gran libro. Entonces, La invención de Morel. Recomendadísimo. Seguimos con La cabeza de mi padre. Es una novela autobiográfica publicada en el 2022 por Almadelia Murillo, en donde narra la búsqueda de su padre ausente, Porfirio Murillo, quien abandonó a su familia cuando ella era pequeña, y ella a los 40 años decide emprender esta búsqueda de su padre ausente desde la Ciudad de México hasta Michoacán, únicamente guiada por la fotografía, una fotografía antigua de su padre, y también explora y nos va narrando todo este tema de su crecimiento, de su infancia, de esta ausencia, de cómo la marcó, cómo le dejó huellas, de una familia encabezada por su madre. Y es una novela práctica en la que hace una especie de sanación y entendimiento y una carta abierta hacia su padre. Explora temas como la identidad, como la resiliencia. Antes de continuar con los otros dos últimos libros de Alfaguara, quiero mostrarles esta preciosa edición de Rayuela. De Rayuela no les voy a decir nada, evidentemente Julio Cortázar. Solo les voy a mostrar que tiene una sobrecubierta, porque en sí como tal el libro es negro. O sea, tiene el mapa de París de Rayuela. Ya les vean esto. O sea, es precioso. Incluso creo que además tiene unas anotaciones al final del libro. Continuar con las novedades. Laura Restrepo, autora colombiana, su novedad es Soy la daga y soy la herida. Fue publicado incluso en abril del 2025. Es una novela, como lo dije en su momento a muchas de las personas con las que se la recomendé, pintoresca, cómica, donde ofrece una crítica aguda a la violencia. Es muy diferente a lo que Laura Restrepo generalmente escribe. Yo siento que a partir de Los Divinos su pluma ha cambiado un poco. Tiene tintes, incluso me atrevería a decir como de Santiago Gamboa en esta novela, por Misericordia Dagger, que es una especie de verdugo metódico que está al servicio de Abismo, en una estructura también con tintes mitológicos. Asesinan personas que han cometido algún tipo de delito. Entonces, para poder ascender, tiene que matar justo a la abuela de la mujer, de la niña que se enamora, y a él, que se cree parco, que se cree frío, que se cree dueño de sí mismo, entra en una dualidad, porque esta niña le da humanidad. Entonces por eso parece una parodia un poco feroz de estos tiempos modernos. Entonces está bueno por pasar el rato. Yo lo leí durante, por cierto, tengo acá los post-it.
durante mi viaje, la ruta Tunja-Bogotá, porque tomar una bebida. Café no puedo tomar más porque ya me tomé 3 cafés durante el día. Estoy tomando matcha, sí, me gusta el matcha, no, no es moda. Realmente aprecio el sabor, me gusta el sabor, aunque mi sobrina diga que tiene un ligero sabor a pescado. Yo, de verdad, genuinamente, les juro que me gusta. Nombres de Felisa. Sí, es una novela que ha tenido o que ha dado mucho de qué hablar, especialmente para Carolina Sanín. Pero quiero leerlo, quiero construir mi propio criterio. No voy predispuesta, no voy sugestionada, realmente quiero saber. La de Felisa Burstyn, que fue una escultora colombiana de origen judío, en Bogotá en 1934. Creció en París y en Nueva York. Se destacó por su uso innovador de lados para su obra, para sus esculturas, como la chatarra. Está cargada de simbolismos y una especie de crítica social en sus esculturas. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el exilio, por el desarraigo, por la profunda tristeza, pues en la época de presidencia de Julio César Turbay, ella estuvo un tiempo en la cárcel, lo que marchitó su alma creativa. Y hay una frase que es reiterativa y que todos sabemos que Gabriel García Márquez dijo que Feliz había muerto de tristeza. Yo sé, tenía que decirlo, todo el mundo lo dice, pero así fue. Y esta fue la hora para que Juan Gabriel Vázquez, desde muchos años atrás, empezara a hacer como esta exhaustiva investigación. Una novela que en términos generales ofrece una reflexión cómo la historia y la política pueden arrollar la vida íntima de un individuo y cómo la memoria y el arte pueden preservar su legado. Sellos que me gustan de Planeta son Tusquets y Seix Barral. En Tusquets encontré y quería Pura Pasión de la premio Nobel Anne Ernaux. He leído El acontecimiento, que me encantó, que le di 5 estrellas, y también La vergüenza, que pues leí 3 estrellas, pero ajá. Generalmente de los premios Nobel intento leer 2 o 3 títulos de su obra. Este año pues de Han Fan he leído La vegetariana, la clase de griego, tenía muchas ganas de leer. Estaba entre, sí, actos humanos. Quería leer Imposible decir adiós. Pero bueno, compré Pura Pasión. Es un libro breve, es un libro publicado en 1992 que relata de una forma precisa y sin adornos cómo una mujer culta, una mujer independiente económicamente, divorciada, se ve envuelta o se ve atrapada en una relación amorosa obsesiva con un diplomático casado. Cómo ella pierde en el proceso su identidad al entregarse enteramente a esperar algún encuentro fugaz o una llamada. De una manera magistral, esta exploración del deseo que trastorna y consume e invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del amor. Seix Barral. Tenemos La mala costumbre por Alana S. Portela, en el 2023. Es una novela que narra la vida de Nadia, que es una joven trans en el barrio obrero de San Blas, en Madrid, durante la década de 1980 y 1990. La historia sigue su lucha por encontrar su identidad en un cuerpo que no reconoce, enfrentando la violencia, la exclusión y la precariedad. A lo largo de su viaje se encuentra con otras mujeres que la ayudan a superar todos estos obstáculos, y de alguna forma me hace acordar de un libro que yo leí 5 estrellas, que me conmovió y que me estrujó, que precisamente, y lo he dicho muchas veces y soy reiterativa, lo que yo busco con la literatura es que me haga sentir y que me estruje el alma y que me procure sentimientos y sensaciones y humanidad. Hice una reseña que posiblemente se las dejo, de Las malas, de Camila Sosa Villada. Me recuerda un poco de eso, espero que me cause las mismas sensaciones. Continuando, superar estos obstáculos de una sociedad que no acepta la diferencia. Combina elementos de la cultura pop, del activismo, de la historia, para crear una narrativa o una estructura conmovedora, poética y cruda a la vez. Lo que más me gusta es que esté escrito en primera persona, lo que le da más fuerza, más perspectiva íntima y desgarradora. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que es un premio Nobel de literatura, ya saben, por toda su obra. Hay títulos que son más representativos,
Pero con El viejo y el mar también ganó el premio Pulitzer de ficción en 1953. La novela corta fue publicada en 1952, historia de Santiago, que es un viejo pescador cubano que lleva 84 días sin pescar. Definen como un hombre de mala suerte, y es así como Santiago toma la decisión de adentrarse mar adentro para demostrar su valía. En alta mar logra enganchar a un gran pez espada, un marlín, y así comienza una lucha de varios días entre el pez y la reflexión existencial, porque Santiago respeta profundamente al pez. Esto se convierte en una metáfora de la dignidad y la lucha del ser humano frente a la naturaleza, frente al paso del tiempo y la adversidad. El segundo precioso libro en tapadura de estas ediciones es Siddhartha de Hermann Hesse. Este alemán, yo solamente he leído El lobo estepario, que me encantó, que también es uno de mis libros favoritos. Es que, wow. Y quiero leer Demian. De hecho, quería comprar Demian, pero agoté fondos. Así que bueno, Siddhartha fue publicado en 1922 y narra un joven hindú llamado Siddhartha en la India en los tiempos contemporáneos de Buda. Siddhartha comienza su vida buscando sabiduría, comprensión profunda más allá de los rituales religiosos ya establecidos. Junto con su amigo Govinda comienza un viaje espiritual, deja su hogar para convertirse en asceta en busca de la perfección espiritual, renuncia de lo mundano, disciplina de las exigencias del cuerpo. Sin embargo, Siddhartha se da cuenta que por ahí tampoco es. Después del encuentro con Gautama Buda, Siddhartha se da cuenta que la iluminación no puede enseñarse, sino que debe experimentarse individualmente. Por eso hay una frase súper icónica de este libro que el conocimiento se puede comunicar, pero no la sabiduría. Es una profunda reflexión sobre la existencia, el sufrimiento y el camino hacia el autoconocimiento. El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Quiero que sepan que todo lo que el haul precisamente son libros que yo quiero escribir, o son libros de autores que son mis favoritos, que a mí me encantan. Fyodor Dostoyevsky es uno de mis autores favoritos. No sé si quieren que yo les ponga la lista de mis libros favoritos. Y bueno, de él he leído evidentemente Crimen y Castigo, que me encantó. Miren todos los posts que puse. Entonces quería leer El jugador antes de aventurarme con los hermanos Karamazov. Es un libro que su primera publicación fue en 1866 y Dostoyevsky lo realizó en tan solo 26 días. Trato editorial urgente con ayuda de su entonces secretaria, que posteriormente pasó a ser su esposa. La historia refleja sus propias luchas con la ludopatía en sus viajes a Europa. La novela no solamente examina la psicología de un jugador, ni la degradación moral del individuo. Una sociedad gobernada por el dinero y por las apariencias. El jugador me lo obsequió Pato, Diana, que es mi prima, y evidentemente le puso dedicatoria porque yo siento, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que como siempre repito todo, que cuando uno obsequia un libro, nada como ponerle una dedicatoria. De Lev Tolstoy. De Tolstoy no he leído nada. Quiero y quería empezar con... Ay, casi confundo a Dumas. Quería empezar con las Sociedad Conyugal. Bueno, les voy a poner un libro que lo publica Acantilado y yo quería esa edición, pero pues no la conseguí. Y es que yo lo empecé durante el trabajo, miren. Pero resulta, pausa y acontece que evidentemente pues no tenía tiempo. Esto fue como ya las última media hora de lo que quedaba de trabajo, me ponía a leer o en los momentos que podía. Fue publicada igualmente en 1886, es ruso. Es una novela corta de ficción existencial. Se dan cuenta que todo este tema de la filosofía, de la introspección, el existencialismo me gusta. Y el realismo psicológico. Es una obra incluso admirada por escritores como Nabokov y por Albert Camus, más con autores como Dostoyevsky y Kafka. De Kafka he leído La Metamorfosis, que me perturbó bastante. Procede en el tiempo para relatar su vida, su enfermedad, su sufrimiento y su transformación. Temas claves: hipocresía social como revelación. El sufrimiento generalmente nos da esta iluminación. Eso lleva al protagonista a descubrir una verdad. Este fue otro libro que lo busqué como no tienen idea hasta que lo encontré en el pabellón 5.
La muerte en Venecia de Thomas Mann, otro premio Nobel de literatura. Estoy mucho con los premios Nobel de literatura. ¿Tendré un patrón? No, es que tenemos que leer estas obras. Y La muerte en Venecia, en 1912, tragedia psicológica. Toca temas como la belleza idealizada, la decadencia, alrededor de un afamado escritor alemán maduro y solitario. Buscando inspiración y descanso, viaja a Venecia y allí, en medio de un ambiente decadente y caluroso, a Tadzio. No sé cómo pronunciar Tadzio. Tadzio, un joven polaco de belleza angelical. Despierta en él un deseo idealizado y conflictivo. La fascinación que siente este escritor por el polaco como en una obsesión silenciosa. Y lo curioso de Thomas Mann es que está inspirado en un viaje que realizó a Venecia, y este joven polaco también de alguna forma existió. No está el amor verdaderamente arraigado en el conocimiento de que uno mismo puede perder el control. Bien, es un regalo, así que no tengo este sí no le hizo dedicatoria, lo voy a obligar a que me haga dedicatoria. Y este sí no sé la premisa, pero dice, dos jueces del Tribunal Superior aparecen muertos. Solo una persona ha conectado ambos crímenes y lo ha hecho por escrito en un informe judicial. Una adaptación cinematográfica como también el de Thomas Mann. Pero quiero leerlo primero. Dios mío, dame vida y tiempo para poder leer todo esto. Este fue un obsequio porque dentro de mis días laborales en la Filbo tuve conversaciones de todo tipo. Tuve el placer de charlar, de tener una conversación sobre libros, principalmente sobre Vargas Llosa, que yo le decía que a mí Travesuras de la Niña Mala no me gustó, que me gustó más La Fiesta del Chivo y Conversaciones en la Catedral, y demás. Divagamos. Y me obsequió uno de sus libros. Él publicó con Alfaguara, que les voy a poner el libro, y también Caperucita Roja y otras historias perversas, Triunfo Arciniegas. Dedicatoria. Anagrama tiene colecciones narrativas hispánicas y tiene colección compacta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. No lo he terminado, lo empecé, voy en la página 75 y es una serie de 17 cuentos breves que retratan la vida cotidiana de personas comunes. Por ahora, mi cuento favorito ha sido El baño, si no estoy mal, esperen. Sí, El baño. Qué cosa más brutal. Carver me parece que tiene un estilo minimalista y sobrio que le agradezco. Resalta los vacíos y lo no dicho de las relaciones humanas. El cuento del título de qué hablamos cuando hablamos de amor. Una conversación entre dos parejas en una cocina mientras beben ginebra. Y a través del diálogo aparentemente casual, en temas como el amor verdadero, llegar como tal a una definición clara del amor. Lo que da al cuento y al libro un tono ambiguo, profundamente humano, porque así es la naturaleza. Es considerado el máximo exponente del realismo sucio, corriente que retrata con crudeza y contención los aspectos más de la vida. Conjura de los necios. Fue escrita en 1963, pero fue publicado póstumo en 1980. Premio Pulitzer de ficción en 1981. Ambientada en la ciudad de Nueva Orleans y gira en torno a Ignatius, un excéntrico y misantrópico hombre de 30 años. Temas: crítica a la sociedad de consumo, la marginación social, el fracaso y la locura, el conflicto entre el individuo y el mundo moderno. Lo literario es satírico, barroco, lleno de humor y de referencias cultas. El último libro, wow, no había visto, y tenemos separador. Te di ojos y miraste las tinieblas, de Irene Solá. Este libro también tiene una historia porque habían pocos ejemplares y creo que igualmente me quedé con el último que había. Gracias a mi compañera de anagrama. En una zona montañosa de Cataluña, tengo entendido, hay un lugar habitado principalmente por mujeres que han heredado una historia marcada por pactos, maldiciones y secretos familiares. En su juventud vendió su alma al diablo a cambio de un marido, dando una descendencia que parece estar marcada, condenada a esa transición. Gracias por acompañarme hasta el final, por haber visto hasta el final. Si han leído alguno de estos o me recomiendan algún otro, por favor háganlo saber en los comentarios. Gracias, besitos donde no toca el sol y por supuesto ya me voy a dormir porque estoy muy cansada.